sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno, arrancamos nuestro recorrido, teniente, en este primer salón. Sí, recibe la denominación de la Sala de las Banderas. Tiene esta denominación porque tenemos en exhibición pabellones de guerra que fueron utilizados por el ejército paraguayo en el campo de batalla, tanto en la Guerra Grande, la Guerra de la Triple Alianza y en la Guerra del Chaco. Estos pabellones fueron utilizados por el ejército paraguayo el 24 de mayo de 1866 y en septiembre de ese mismo año, en la batalla de Tuyutí, que es la batalla más grande registrada hasta ahora en la historia de Sudamérica. 25.000 paraguayos se enfrentaron a 49.000 aliados. Uno puede ver en estos pabellones cómo tiene desgarrada cierta parte, rastros de sangre, porque los portadores intentaron evitar que caiga esto en poder del enemigo. Esto fue llevado por la Argentina y estuvo mucho tiempo en este país y fueron devueltos el 16 de agosto de 1954. De ahí la denominación de este salón. También tenemos otras piezas de la Guerra de la Triple Alianza. En un sector tenemos de esa guerra y al otro sector tenemos todo lo que es la Guerra del Chaco. Esto que tenemos acá, teniente, ¿de qué guerra sería? Todos estos son de la Guerra de la Triple Alianza. Lo que ustedes ven que son esféricos, estos fueron fabricados en la fundición de hierro de Ucuy, de la Rosada. Sí. Sí. Y los dos cañones que flanquean el Colonial, eso fue forjado en los arsenales de Cacupeya. Después tenemos minas fluviales y también tenemos los alargados, son conocidos como sistema Weisburg, que fueron utilizados por el ejército brasileño. Nosotros no conocíamos la tecnología porque era tecnología nueva y los combatientes paraguayos directamente le llamaban FIU, porque ese era el sonido que hacía cuando viajaba el proyectil en el aire. ¿Eso qué es, teniente? En eso se realizaban los proyectiles. Es para la fundición de los proyectiles. Es una paila para... Mira un poco. Sí, acá tenemos unos cuantos de ese tipo, sí. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. El cañón que está ahí, por ejemplo, eso fue utilizado para intimar a Velasco. ¿Cuál? El 14 de mayo de 1811, ese cañón. ¿Este fue el cañón? Ese cañón, sí. Fue utilizado por la artillería paraguaya esa noche. Que se ve en la imagen histórica de la intimación y un cañón apuntando a... Así mismo, sí. A la casa. Sí, sí. Había sido tomado de las tropas de Belgrano en las acciones de inicios de 1811. Cañón histórico. Acá tenemos una de las banderas ya con bastante rastro de suciedad o de sangre, teniente. Sangre, ese sería de sangre. Claro, el color blanco debería ser el medio, ¿verdad? El medio, sí. Esto ya es sangre. Sí. Los portadores eran soldados recién ascendidos al grado de oficial. Durante un mes prestaban el servicio, entre 4 se turnaban para realizar la labor de portaestandarte. El trabajo del portaestandarte durante la guerra era de llevar... Que nunca caiga flameando la bandera. Sí, nunca tenía que caer en el campo de batalla. Era la misión que tenía el portaestandarte. El portaestandarte no peleaba. Tenía custodio, sí, tenía escoltas de honor que eran los que se encargaban de proteger la bandera. Pero él solamente su función era llevar el pabellón. Si caía el portaestandarte, el siguiente se encargaba de levantar el pabellón. Mira un poco. Sí. Y acá tenemos varios estandartes de la guerra del Chaco. De la Guerra Grande. De la Guerra Grande. Sí, de la Guerra Grande. Estos son de la Guerra Grande. Allá podrán verlo de la Guerra del Chaco. La Guerra de la Triple Alianza. Mira, esto no es solamente una cuestión de historia militar, esto es una cuestión de
la historia del periodismo en Paraguay. Esta es la mesa de composición en la que se imprimían los periódicos hace 170 años. Mira un poco. Esta es la mesa de composición. Se grababa así, estas tablitas de madera, estos hilos grabados, se preparaba la página en estos hilos grabados y se armaba aquí. Se armaba aquí. Y esto es lo que se entintaba. Y con esta prensa se bajaba y se presionaba y así se imprimían los periódicos en la época. Claro, ahí está el sello, sí. El sello donde ejercía la presión. Para imprimir los periódicos. Durante la Guerra Grande se hace el primer congreso de grafía guaraní en nuestro país. Tenían que ponerse de acuerdo cómo se tenía que escribir el guaraní. ¿Durante la guerra, dijiste, teniente? La Guerra Grande. ¿Se hace? El primer congreso de grafía guaraní. Sí, el mariscal convoca a todos los intelectuales en el campamento paraguayo para que se pongan de acuerdo de cómo se tenía que escribir el guaraní. Atendiendo que había periódicos que se escribían en guaraní en la época. Tenemos el Cacique Lambaré, el Estrella, que son periódicos que se imprimían en ese momento. Y también teníamos lo que es en idioma yopará también. Eso se usaba más para levantar la moral de las tropas en las trincheras. Estos fueron grabados por combatientes paraguayos en las trincheras. Lo que ustedes ven aquí, esto sí lo grabado, es lo que está impreso aquí. Claro, están todos. Tallado a mano. Sí, a mano. Tambores de guerra también de la época. Estos son los tambores. Sí, con esto se señalaba la velocidad con que tenían que entrar los combatientes al campo de batalla, si tenían que avanzar, girar a la izquierda, a la derecha, si tenían que retroceder, todo se hacía con la banda de músicos que entraba con el ejército, con el grueso del ejército al campo de batalla. Cuenta una anécdota de que en la batalla de Tuyutí, del 24 de mayo, la banda de músicos salvó una columna completa del ejército paraguayo. Al general Díaz le gustaba mucho la música, con eso él levantaba la moral de sus tropas. Y en una ocasión se repliega el ejército paraguayo y ordena que se ejecute campamento Cerro León. La alegría del ejército fue tal, un griterío generalizado donde se habían replegado, que el ejército brasileño pensó que eran refuerzos los que estaban viniendo. Y cesaron la persecución de la columna, salvándose así. Gracias a la banda de músicos. A la banda de músicos, sí. Y en la batalla del 3 de noviembre se registra una batalla entre músicos, entre bandas de músicos en el campo de batalla, sí. Se registra también esa anécdota. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso, más que una pausa, es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! Acá dice República del Paraguay, vencer o morir, dice ahí al costado. Esto fue devuelto por la Argentina también. Impresionante. Eso fue hecho en la fundición de hierro. ¿Qué muchos objetos fueron hechos en la fundición de hierro? Sí, en un principio se hacían objetos para uso cotidiano, pero cuando los vientos de guerra asomaban fuertemente, se tuvo que volcar toda la producción a sables, lanzas, proyectiles. Ahí es donde se pidió que todas las campanas de las iglesias vayan a la fundición de hierro. En ese contexto es que se realiza el cristiano, sí, con todas las iglesias del Estado paraguayo. Para hacer los cañones. Para hacer los cañones. Ahí es donde se hace el cañón cristiano. Ahí es donde se hace. Con el pedido de campanas de todas las iglesias. Con eso se produce casi 10 toneladas tiene el cañón cristiano. El cañón cristiano, sí. Ahí tenemos un mortero de guerra también. Sí, tenemos dos morteros. Uno es para la elaboración de la harina de maíz, que era la base de la gastronomía paraguaya. En una bolsita de cuero se le entregaba Este es otro, ¿verdad? Una mezcla. Sí, eso es de la fundición de hierro. Dice luego por él, al borde de fábrica de hierro y dice por él. A ver qué quiero. Tiene la inscripción. Ah, acá está. Sí. Fábrica de hierro. QI. Y ahí está el año también, ¿no? El año, sí. 1860 y
¿67 puede ser? 67, sí. La fundición funcionó hasta mayo del 69. Ese año cayó en poder del ejército aliado al principio de mayo y a finales de mayo es destruido totalmente. Cayó primero en poder de las fuerzas uruguayas y el ejército brasileño se encargó de destruir un mes después de que cayó. El capitán Ifrán fue el último defensor de la fundición de hierro. Mira, esa cadena, por ejemplo, que tenés ahí, eso fue hecho ahí. Había 3 de estas cadenas. Su misión era evitar que las embarcaciones aliadas puedan cruzar en la zona de la fortaleza de Humaitá. Estas eran las cadenas que estaban estiradas en Humaitá. Sí, que cruzaban completamente el río. Que su misión era evitar que las embarcaciones lleguen hasta Asunción. ¿Y las embarcaciones brasileras quedaron ahí? Sí, hasta febrero del 68. En febrero del 68 finalmente ellos logran rebasar ese sector, llegan a Asunción, bombardean y ahí es evacuada la ciudad de Asunción. Es por eso que Luque el 22 de febrero del 68 se convierte en capital del Paraguay. Dicen que había 3 de estas cadenas. Una tenemos nosotros, hasta en la zona de Ñembucú, y hay una tercera que dice que estaría en un museo en el Brasil. Así es. Una de estas cadenas. Una de estas cadenas, sí. Estamos frente a una de las 3 cadenas que funcionaban como defensa histórica en Humaitá. Sí. Se atajó bastante, mucho tiempo se atajaron los barcos brasileros en esa zona de Humaitá. Minas fluviales solían sujetar también por estas. Minas fluviales. Con el contacto explosionaban. Mucho tiempo le mantuvo a raya al ejército, a la flota imperial, ¿verdad? De Brasil. La defensa de la fortaleza de Humaitá. De esto han quedado muchos en nuestros campos y muchos están descansando en el lecho de nuestro río. ¿Por qué? Porque 200 bocas de fuego, dicen los historiadores, han defendido Humaitá de hacia el río. Hacia acá, de acá para allá. En esta parte que estamos viendo, hasta Curupaitú, inclusive dando vuelta el recodo del río. Y que fueron ubicados, colocados en las distintas baterías, y algunos han lanzado proyectiles hacia los acorazados sin que pudieran impedir, porque un día como si nada han pasado. Nosotros sabíamos que bélicamente no estábamos preparados, pero sin embargo luego de la batalla de Curupaitú, aquello a los aliados les costó un año. Ellos decían vamos a desayunar en Curupaitú y cenar en Humaitá, pero aquello le costó un año pasar frente a la fortaleza de Humaitá. Y hablemos de lo que eran las cadenas, profe, que cruzaban el río Paraguay, que generaba bastante temor en los aliados. Sí, como una estrategia más, aparte de la instalación de las baterías sobre el barranco del río, que tenían las bocas de fuego esperando a los acorazados, se instalaron las cadenas. Algunos dicen 3 cadenas. Sin embargo, yo he visto un material que fue publicado por un diario de la época en el Brasil, el Fluminense, Sí. y ahí yo conté y estaban 7 cadenas. Eso se manejaban los soldados a través de un molinete para acortar o alargar. Bueno, ¿cuál era la intención de extender esas cadenas de barranco a barranco, hacer cruzar el río? Justamente darle miedo a los aliados, porque ellos quedaron con mucho temor después de lo que pasó en la batalla de Curuzú, la batalla naval con sus acorazados, que sufrieron varias averías, inclusive se han hundido más de uno, entre ellos el Río de Janeiro, su buque insignia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Establecimos esta estrategia y colocaban, dicen los historiadores de la época, damajuanas pintadas simulando los torpedos, o sea, las minas de agua, que es fabricación paraguaya y que fue el que hundió una de las causas por lo que se cree se hundió el Río de Janeiro, su buque insignia, y el Eponina también, que hasta ahora está en tierra firme, depositado en Curuzú, cerca de Curupaitú, ¿verdad? Entonces, para infundir ese temor en los aliados, nosotros adoptamos esta estrategia. ¿Y esto qué es, teniente? Esta sería la prueba de un barco de la época, de la Guerra de la Triple Alianza. Señalan de que sería del Upora, fantasma del agua. Por eso
tienen los símbolos nacionales. Teníamos un solo buque de guerra en la época, que era el Tacuarí. Después el resto eran mercantes que tuvimos que artillar para la guerra. Proa de barco. Acá hay como un... ¿Qué vienen a hacer estas figuras? Sería tipo una sirena, sería. 2 figuras tiene. Sí, 2 figuras. Sería como una sirena. Anteriormente las representaciones de la sirena no eran tan lindas como las actuales. Claro. Sí. Las sirenas que conocemos ahora son muy diferentes. Sí, sí. Anteriormente eran seres, monstruos marinos que atacaban a las embarcaciones. Esto está impecable. Está enterito. Impecable está. Si puedes venir hacia acá, Santi, para mostrar la parte de atrás. Está entero. ¿Esto de dónde se recupera, teniente, esta proa de barco? Y muchos señalan de que su origen sería la parte de Caraguatá, donde se encuentra el Museo de Cielo Abierto, que es Vaporcue. Ahí en agosto del 69, la flota paraguaya se inmola para evitar que caiga en poder del enemigo. Tenemos cubrecabezas también aquí. Nosotros ya no pudimos meter tela, ya no pudimos importar tela cuando nos quedamos totalmente aislados en el contexto de la guerra. Entonces, para realizar los cubrecabezas y todo eso, los morriones es el nombre técnico, para que alcance a todas las tropas, empezamos a hacer de cuero. Tiene una particularidad. Si ustedes si se fijan, tiene una flor de lis en el frente. Eso significa que el portador era del arma de caballería. Era un jinete. Y si tiene una escarapela como esta, eso quiere decir que era de la artillería paraguaya. Y Estos son todos de cuero. de cuero, sí. Tienen una medida estándar. Todos tienen el mismo tamaño. Y el kepi que ven ahí, ese es un kepi de coronel. Este. Sí, es un kepi de modelo francés. El ejército paraguayo incorpora como uniforme reglamentariamente el modelo francés a partir de 1855. Pero el portador de ese kepi, o el dueño de ese kepi, tiene su historia. Fue defensor de Curupactí, por ejemplo. Pedro Hermosa, un coronel de artillería. Pedro Hermosa, finalizada la guerra, se casaría con Juanita Pessoa, quien Sí. tuvo al primogénito del mariscal, la pilarense. Terminaron viviendo en Isla Ombú. Eso le perteneció a Pedro Hermosa. Ya, y esos sables, esos fueron utilizados por el ejército paraguayo para intentar tomar los acorazados brasileños con canoas. En 3 ocasiones intentamos tomar los acorazados brasileños. Fueron Esto es totalmente de hierro. de hierro, sí. Estamos hablando de sables bastante pesados. Sable de abordaje, sí. Sí. Los paraguayos subieron en canoas y dejaron que la corriente los lleve, mimetizados con camalotes. Entonces, dejaban que la corriente les lleve en noches que no había luna. Entonces, cuando daban a las embarcaciones de los brasileños, procedían a subir a la cubierta. La primera ocasión, los brasileños se percataron de lo que estaba sucediendo y entonces se encerraron en las salas de máquinas. Por eso no pudimos maniobrar, porque en el abordaje se llevó a técnicos especializados que podían manejar los acorazados. Sí. Para desviar su rumbo. Para traerlos, para secuestrarlos, para traerlos al campamento paraguayo, para intentar romper ese bloqueo fluvial que teníamos nosotros desde la batalla de Riachuelo. Claro, sería para secuestrar esos barcos. Sí, para pasarlos a nuestra armada. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad.
Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Y después acá tenemos Esas son pertenencias del general Díaz. Eduviges Si bien Díaz. todos lo recordamos por la batalla de Curupaytí, estuvo en otras batallas como Estero Bellaco, estuvo en Boquerón del Sauce. Son sus pertenencias personales. Se destacó por la batalla de Curupaytí, 5.000 paraguayos contra 20.000 aliados. Imagínate. Sí, más de 10.000 bajas aliadas y el ejército paraguayo, según el último jefe de Estado Mayor de López, apenas unos 54 hombres fueron las bajas que tuvimos. Ni siquiera pudieron acercarse a 100 metros de las posiciones paraguayas en Curupaytí los aliados. Versus 10.000 bajas de los... Del ejército. Paralizó prácticamente la guerra. Entonces, tenemos estribos de fabricación nacional, esto de procedencia inglesa, esto de procedencia francesa. Es No, como una... del ejército paraguayo. ¿Es una cartera o qué es? Era para transportar proyectiles y la pólvora para hacer funcionar los fusiles y la pistola. 12 apóstoles le llamaban, cariñosamente. Ah, este. Sí, 12 cargas iban eso. Y con esto se anunció la victoria en Curupaytí. Acá está la trompa de guerra. Es de Cándido Silva. Cándido Silva era parte Sargento. del batallón 6. Nosotros teníamos dos batallones de afrodescendientes de nuestro ejército, que en su mayoría eran descendientes de los lanceros que vinieron al exilio con Artigas en 1820. Justamente hace poco, revisando una documentación antigua, encontré donde sale de testigo el papá de Cándido Silva, Manuel Silva se llamaba, y él señala que vino del Uruguay, vino el señor. Sí, así formamos el batallón 6 y 7, cuyos descendientes nuevamente se encuentran en la comunidad Cambacua. Mira un poco. Sí, ahí se había establecido los lanceros de Artigas cuando vinieron en el exilio. Y es la imagen del general Díaz. Disfrutó muy poco la gloria de Curupaytí. En febrero del 67 fallecía. Fue alcanzado por una metralla. Estaba vigilando las embarcaciones brasileñas en el río. Lo identificaron y una metralla vino rebotando y le dio en una pierna. Tuvieron que amputarle la pierna. Y el 7 de febrero del 67 finalmente fallecía. Dicen que el mariscal se lo vio echar lágrimas solamente en 2 ocasiones durante toda la guerra. Una cuando le anuncian que en septiembre del 65 la columna de uruguayana se rendía. 10.000 hombres. Y la otra cuando le anuncian de que el general Díaz había muerto. Ya no tengo a Díaz, dice lo primero que exclama. ¿A los cuántos años pierde la vida? 33 años tenía. General José Eduviges Díaz, 33 años. 33 años. Hay una anécdota de cuando fue ingresado al Panteón Nacional de los Héroes, en 1939. Él, cuando se sentía morir, le pidió al mariscal López ir completo a la tumba. Entonces, el miembro que le amputaron lo pusieron en una cajita de palo santo. Y cuando falleció, esa cajita fue con él. Y cuando se buscan sus restos en el cementerio de la Recoleta, había varios cajones, otros oficiales que descansaban en el mismo panteón. Entonces la familia tuvo que identificar y el único cajón que tenía una cajita de palo santo era la de él. Entonces allí supieron de que esos eran los restos del general Díaz para que pueda ingresar al Panteón Nacional. Al Panteón Nacional. Impresionante, qué joven. Joven. Qué joven pierde la vida. Sí.
Bueno, de este lado tenemos la Guerra Grande. Guerra Grande, sí. Y de este lado la Guerra del Chaco. Esa es la maqueta original de las cañoneras Paraguay y Humaitá, para su fabricación en Italia. Del hoy contraalmirante Bozano, José Bozano. 55.000 de los 120.000 hombres que pusimos en el Chaco viajaron en estas embarcaciones de guerra, consideradas las más modernas, las de punta para 1930. Se sorprendían por todo lo que podía llevar para hacer una embarcación fluvial, porque normalmente esta zona suele ser menor. Acá está. La mitad de los soldados que pelearon la guerra del Chaco viajaron En 55 viajes. en 55 viajes. 55 o sea, viajes. una capacidad para cuántos hombres tenía por viaje. Un el regimiento cañonero. completo viajaba por día. Un regimiento completo. ¿Cuántos hombres estamos hablando, teniente? Aproximadamente entre unos 400, 500 hombres aproximadamente podían viajar en Mucha un día. gente. Sí. Como es la experiencia soldados. del RI-18. El RI-18 hizo un viaje en un día con toda su logística en las cañoneras Paraguay y Humaitá. Bozano hoy tiene una ley que establece su traslado al Panteón Nacional de los Héroes también. Esos son los pabellones de la Guerra del Chaco. Proyecto Monumento al Mariscal Francisco Solano López. No se llegó a hacer, quedó en el proyecto, Quedó como proyecto. como un proyecto, sí. Y acá tenemos De la Guerra del Chaco, las banderas que se utilizaron en la Guerra del Chaco. pabellones de guerra, sí. Ahí ya podemos ver que la configuración cambia, porque a partir de 1915 entra una ley de pabellones de guerra. Es totalmente distinta a la configuración de la Guerra de la Triple Alianza. Incluso tiene registrado el nombre del regimiento o la institución a la que perteneció. Cada bandera. Cada bandera, sí. Se puede identificar a qué unidad. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Y vemos armas mucho más modernas también. Para la Guerra del Chaco, sí. La Guerra del Chaco, muchos señalan de que fue tipo una guerra en la que se probó todo el armamento nuevo que venía. Es que fue entre dos guerras mundiales, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Claro, acá tenemos Esa es una antiaérea, cañón antiaéreo Oberlicon. que viene de Estados Unidos, viene esto. Sí, sí. Eso fue tomado de los bolivianos. A los bolivianos tenían esto. Sí. Nosotros prácticamente equiparamos el poder de fuego con el propio armamento de los bolivianos en diciembre del 33. Mucho armamento cayó ahí, aparte de los 10.000 prisioneros bolivianos que tomamos en Campo Villa. Tenemos las hélices de nuestros aviones también aquí. Los primeros vinieron con hélices de madera. Se probó en Montevideo y se cayó el avión. El Potes A-25. Ese era el modelo francés. Nosotros en 1926 contratamos a los franceses. Se probó y cayó, entonces el gobierno paraguayo pidió que se cambie a hélices de metal. Que ya son las que Sí. están al lado. Anecdóticamente, ese avión que se probó sería el mismo avión que se caería con el presidente de la República, Estigarribia, produciendo su muerte en Mariscal 1940. José Félix Estigarribia. Es el mismo avión, es el mismo avión. Y esto fue fabricado por Bozano en los arsenales de guerra. Son bombas aéreas de la aviación paraguaya. Nosotros utilizábamos los Potes franceses y ellos utilizaban los Curtiss. Eran más rápidos esos aviones. ¿Qué hacíamos nosotros para contrarrestar el poderío de los aviones bolivianos? Bajábamos nuestros aviones y los hacíamos volar al ras de las copas de los árboles. Entonces, en algún momento los aviones bolivianos tenían que pasar arriba porque eran más potentes, eran más rápidos. Entonces, cuando pasaban por encima de nosotros, Ahí aprovechábamos para abrirle fuego en las zonas vulnerables desde abajo. Así fue que Echeverry derribó a Pavón, el mejor piloto aviador boliviano.
ese acontecimiento histórico acá en los periódicos sale como un golazo guaraní en los cielos chaqueños. Porque Echeverri era delantero, centro delantero de fútbol. Era jugador de la selección paraguaya y del Club Olimpia. Entonces titularon de esa manera el acontecimiento histórico en que Echeverri y Carmelo Peralta derribaron al mejor piloto aviador boliviano. Sí. Estas son piezas de 75. Son franceses también, Snyder. ¿Cuáles son esas, teniente? Estos 4, cañones 75. Estos que están acá. Sí. Estos en el encriptado militar paraguayo recibían el nombre de Ambereí. Ambereí se le decía. A diferencia de los 105, los dos que tenemos ahí, que hace tanta referencia a Emiliano R. Fernández en 13 Tuyutí, eso se le decía Curiyú, se le decía en el encriptado militar. Estos eran Bereí. Y eso eran Curiyú. Y eso eran Curiyú. Sí. Impresionante. Lo extraño es que hay un combatiente paraguayo que estuvo en Nanagua y él en ninguna parte dice que había cañones 105. Por lo visto fue una libertad, una libertad poética que se da a Emiliano porque le sonaba mejor, me parece, 105 que 75. Genaro Espínola se llamaba el oficial paraguayo de la artillería que dice que no había cañones 105 Pero en la letra de la canción sí. Sí, dice, sí. Que es la primera batalla en la que estuvo Emiliano. ¿Y estas son cajas de qué, teniente? Esto es para transportar los proyectiles de los cañones. Con eso se transportaban los... por cierto, los 105 son bolivianos. Son bolivianos. Son bolivianos. Eso tomamos en Campo Villa en 1933. O sea, el ejército paraguayo se hizo de armas. Mucho armamento fue tomado del ejército boliviano. Acá por ejemplo, dice Bolivia luego, por ahí, en un trofeo de guerra. Tiene el escudo de Bolivia. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapá el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Acá está. Acá está su escudo. No sé si va a poder... Acá dice Bolivia. Está su escudo. ¿Se llega a ver? Acá abajo miedo. Muy poco, ¿verdad? Sí, se ve Algo se ve, ¿verdad? Esa hay una fotografía en un fortín boliviano. En el momento que fue capturado. Y estos son los impactos de bala. Impactos de bala, sí. Impresionante. Con esto culminamos, teniente, este primer salón, ¿verdad? Salón, que es el salón más grande, sí. El salón de las banderas. Sala de las banderas, así mismo. Y acá tenemos un mapa para ubicar un poquitito. Es la campaña, son de las campañas de la Guerra Grande, tanto ofensivas como defensivas. Las ofensivas de Uruguayana, Corrientes y Mato Grosso, y las defensivas que son la de Humaitá, que es la campaña más prolongada, donde más tiempo el ejército paraguayo resistió. Hasta julio de 1868, cuando nos replegamos a la zona de Piquisiri. Piquisiri termina en el 68, diciembre del 68, y luego ya en el 69 la última campaña, que es la campaña de las cordilleras, sí, que comienza en agosto de 1869 con la batalla de Pribeguí y termina ya con Cerro Corá, el 1 de marzo. Era muy grande el Paraguay. Perdimos mucho territorio, sí. ¿Qué porcentaje de territorio podemos decir para
en un contexto del 100% de lo que era el Paraguay, se perdió tanto por ciento de territorio después de todas las guerras. Y casi más del 25%. Perdimos todas las Misiones, perdimos Formosa, la zona de Formosa, perdimos el Mato Grosso. Corrientes. Sí, y después en la Guerra del Chaco cedimos unos 17.000 kilómetros aproximadamente que fueron conquistados por las armas. Y mucho territorio que estaba también considerado como territorio histórico que tampoco quedó dentro del territorio paraguayo. Impresionante. Bueno, en breve seguimos disfrutando de más historias del Paraguay en este museo histórico en el Ministerio de Defensa, acá en la ciudad de Asunción. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Bueno, en este momento, teniente, arrancamos, seguimos en el Museo del Ministerio de Defensa Nacional. Estamos en el segundo salón del museo. Sí, la Sala Mariscal Francisco Solano López. Recibe esta denominación porque tenemos objetos que pertenecieron al Mariscal Francisco Solano López, presidente de la República desde 1862 hasta 1870 y comandante del Ejército Paraguayo durante la Guerra Grande. Tenemos mobiliarios, vestuarios, objetos personales de él, de su familia. Estos muebles grandes que ven aquí son de estilo napoleónico. Esto fue adquirido por él en su viaje diplomático que realiza a Europa entre 1853 y 1855 y estaban en Asunción cuando inicia el saqueo de la ciudad en enero de 1869. Son llevados, como la mayoría de los objetos de valor que habían en la ciudad, fueron llevados a Buenos Aires y ahí fueron rematados. Estos estuvieron en una gobernación de la Argentina, nos devolvieron en 1971. Por eso es que van a ver que tiene el escudo de Argentina, pero estaban en la casa del Mariscal. Claro. Tienen... Este ya tiene nuestro escudo. Ese se le cambió a nuestro escudo, sí. Pero los muebles fueron modificados con el escudo de la Argentina. Con el escudo de la Argentina, sí. Después tenemos acá en esta vitrina una colección de objetos del Mariscal. Su bastón de mando, aquí se ve en el cuadro este, el catalejo con el que observaba el campo de batalla,
También tenemos los sellos con que rubricaba los documentos. Tenemos rebenques. Y la historia de este rebenque, en particular de esta fusta, es que esto le entregó al general Mitre en la entrevista de Yataití Corá, en septiembre de 1866. Durante la entrevista que intentaron alcanzar la paz, esto le perteneció a Mitre. Y lo que el mariscal López le entregó a Mitre se encuentra hoy en el Museo de Mitre en Buenos Aires. Tienen ellos en custodia ese objeto personal del mariscal. Miren lo que está acá en la foto. Acá están los objetos. Impresionante. Ahí está. Esto tiene un valor histórico. Incalculable. Siempre me preguntan cuál sería el valor, pero yo no me animaría a darle un precio, un valor económico a los objetos que tenemos aquí. Sobre todo porque tienen fuerte valor sentimental para el pueblo paraguayo. Claro, sentimental, y esto vale mucha plata. Estos objetos, Sí, sí. no hay forma de darle un valor, pero estamos hablando Es que de que tienen un valor económico e histórico demasiado importante. Es que son objetos irreemplazables. ¿Dónde vamos a encontrar otro objeto de ese tipo? Lo mismo que los vestuarios que tenemos aquí. Estos objetos y estos vestuarios del mariscal Francisco Solano López, estos objetos fueron recuperados, fueron donados. Hay una parte que fue devuelto como trofeo de guerra y hay otra parte que son entregas que hace la familia y otros que tenían coleccionistas particulares. Estos trajes, por ejemplo, fueron devueltos por la Argentina en 1954. Hay un video que es de la época donde llegan los objetos a nuestro país. Ese es un traje de general. El azul perteneció al mariscal. Es un traje de general. Hay una particularidad. El traje de mariscal se hacía solamente en París. Y cuando a él lo ascienden a mariscal, el Paraguay ya estaba aislado. Y él nunca pudo traer su uniforme de mariscal y por eso nunca pudo utilizar ese uniforme. Entonces utilizaba el uniforme de general de último grado dentro del ejército paraguayo. El rojo es de su hijo. El rojo es de Panchito López. En la época los de caballería utilizaban ese color. Muchos piensan de que es una banda presidencial, pero esa es la Orden Nacional del Mérito, que fue instaurado en 1865. Y eso es de Carlos Antonio López. Es el traje de Carlos Antonio López. Por Dios. Esto es La silla de montar histórico. que le regaló Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte. A Carlos Antonio López. A Francisco. O a Francisco. Sí. Cuando eso era el emperador de Francia, Napoleón III. Y el capote militar de general también es un obsequio que le hace Napoleón III cuando visita París. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. ¿Y esa pieza qué te parece, Ichon? Es una armadura de indio guaraní de la época de la conquista. Barbaridad. Está hecha de piel de yacaré. Mira un poco. Cocodrilo, sí, es un escudo. Se puede ver la garra del yacaré en el casco. Está adornado con plumas de ñandú. Y el mazo está hecho con piel de lagarto. Y se puede ver que era de piedra. O sea, que era una cultura neolítica todavía, la guaranítica, antes de la llegada de los españoles. Eso fue un obsequio que hace el mariscal cuando visita Europa. Y de ahí nos devuelven. O sea, esta armadura lleva al mariscal López Como un obsequio como obsequio a Europa. a las cortes europeas. Y de ahí nos devuelven. Esta es la historia de la devolución en 1981. Estuvo en Gales. Tenemos más objetos. Acá tenemos dos vitrinas. Antes de irnos a eso, esto, mira. Esta sería la silla de Carlos Antonio López, la silla presidencial. Un objeto que guarda relación al primer presidente constitucional de nuestro país. Impresionante.
vestuarios de la época. Tenemos de Francisco Solano López. Tenemos de Alicia Lynch. Ellos se conocieron en ese viaje diplomático que hacen en París. Y ella le acompaña al mariscal. Tuvieron 7 hijos en total. El primero nace ya en Buenos Aires, 1855, Panchito López. Y el último, Miguel Marcial, nace el 24 de mayo de 1866. El único que dejó descendencia es Enrique Solano López. Ahí tenemos todos sus vestidos, su enagua. Esto es de Madame Lynch. De Madame Lynch, sí. Su llegada acá a nuestro país representó toda una revolución cultural, porque ella trae toda la moda parisina, los géneros. Las primeras 4 máquinas de coser, en 1858 ella trae, para poder confeccionar las prendas. El tema de los perfumes también vienen con ella. También, tenemos un perfumero de ella acá. Justamente. Sí, y tenemos una de las cajitas de música también traída por ella. De Madame Lynch. Por Madame Lynch. Y la gastronomía también Sí, y los bailes también. tuvo su... La gastronomía y el baile también. Todo lo que nosotros hoy conocemos como bailes de salón de nuestro país, el hondón carapé, golondriana, palomita, los bailes de cuadrillas, son vals y polcas que ella trajo y se fue adecuando, se fue amoldando a nuestra idiosincrasia cultural. Pero eso sí, dicen que los bailes que ella ofrecía en el Club Nacional, uno entraba al Club Nacional y era como transportarse directamente a la París de Napoleón, la París napoleónica. Trajeron todo allá. Trajeron todo, sí. Estos son del mariscal. Tiene sus iniciales, FSL. Sí, ahí se ve. Y esto le perteneció al obispo Palacios. Este. Sí, al obispo Palacios. Y acá está Alicia Lynch. Ahí está la... Sí. Muchos piensan de que ella era francesa, pero en realidad era irlandesa. Era Sí. súbdita británica. Ese libro que está ahí tiene su historia. Tiene 7.500 firmas. Acá está el libro. Este libro Esa es, está con la inscripción de Alicia Lynch. Sí. Homenaje de su pueblo. Cuando se iban a conmemorar los 100 años de la epopeya nacional, sus restos son traídos a nuestro país. Y la intención era que ingrese al Panteón Nacional de los Héroes. Pero eso no se dio y durante 8 años estuvo aquí en el Museo Militar en custodia. Y las personas que vinieron a visitar los restos de Elisa en ese tiempo firmaron ese libro. Ese libro que está ahí. Hasta que finalmente es llevada al cementerio de la Recoleta, donde descansa hoy Alicia Lynch. Eso no sabía, dónde finalmente descansa Alicia Lynch. En el cementerio de la Recoleta. Si miramos de frente a la iglesia de la Recoleta, a la izquierda, en la entrada a la izquierda está su panteón. Sí. ¿Y está solamente ella ahí? Está solamente ella, sí, solamente ella. Sus hijos están del otro lado, en el sector antiguo del cementerio. Mira un poco. Sí. Seguro cuando se hace la visita al cementerio se explica eso. Sí, el 22 de junio creo que va a haber un especial de la Guerra del Chaco. Si por ahí quieren ir a ver. Sí, espectacular que nos des la información para invitarle a la gente también. Sí, el 22 de junio. La Asociación Cultural Manduana. Solemos hacer recorridos ahí. Llegué a actuar de Roabasto también en ese lugar. Del ¿En General serio? Díaz, sí. Actué del General Díaz, de Roabasto, de Casal, un coronel paraguayo. Solemos hacer esa actividad con la Asociación Cultural Manduana. Mira qué importante para Sí. tener en cuenta. Bueno, y el perfumero está allá. Está allá, sí. Ahí está. Conserva el aroma del perfume francés. Es un aroma floral. Eran buenos los perfumes, ¿eh? Era bueno el perfume francés, por eso aguanta el tiempo. Madame Lynch. Sí. Guamaniles. Después tenemos peinetas, Están abanicos. ¿cómo se llaman? Sí. Los abanicos. Estas son sus peinetas. Sus peinetas, sí. Sus juegos de té están arriba. Ahí está. ¿Y qué es esta caja de madera? Esa es la cajita de música. Ah, esa es la cajita de música. Sí. Se abre, tiene una tapa, se abre y tiene un sistema en el que vos le vas dando cuerda y va girando. Es un tubo de metal que tiene unos metálicos.
Sí. Tipo unos dientecitos metálicos y va girando el tubo y va reproduciendo la música. ¿Y este de quién era este escritorio? Esto era del Mariscal. Esto él mandó a hacer en Alemania. Estos dos escritorios y más los juegos de mesa, sofá y el espejero del Rozier que tenemos allá. Eso fue hecho en Alemania. Venía en tránsito y ya comenzó la guerra cuando el barco que transportaba esto ingresa al puerto de Buenos Aires. Ya. Y ahí se percatan de que era para el gobierno paraguayo y lo bajan. Y permanecen en la casa de gobierno, en la Casa Rosada, hasta el año 2014. Ahí devuelve la Argentina con Cristina Fernández. Y ahí es que nos obsequian los cuadros que tenemos aquí, que son réplicas de Cándido López, el pintor argentino que perdió el brazo derecho en la batalla de Curupayté y tuvo que reeducar el brazo izquierdo para pintar las escenas de guerra. Los muebles tienen mensajes en alemán antiguo. Aquel, por ejemplo, dice: lo que ves en el espejo es lo que abunda en el corazón. Lo que ves en el espejo Es lo que abunda en tu corazón. es lo que abunda en tu corazón. Sí. Yami, veo tanto pireba ahí en tu corazón. Sí, Yami, veo tanta argelería. Vení, mírate. Yo veo buena onda, alegría, trabajo. Antes de pasar, el poncho que está ahí es de Venancio Flores. Era el líder de los uruguayos durante la Guerra Grande. ¿Dónde está el poncho? Ahí está en la caja de pana que tenemos. Ah, acá está. Sí, ese es el poncho que perteneció a Venancio Flores, uruguayo. Y acá hay cosas De López, materos, tinteros, platos, vaquillas. ¿Y este qué es? Ese es el hábito de un sacerdote, de Fidel Maíz. Es la Ah, época de este la es guerra. del padre Fidel Maíz, Sí, de la Guerra Grande. De la que era Guerra de muy Independencia. cercano al mariscal. Muy cercano al mariscal, sí. Incluso integró los tribunales durante la Guerra Grande. Si no me equivoco, puedo estar muy equivocado, pero Fidel Maíz estaba allá hacia Tomatí, ¿verdad? Arroyo y Estero creo que Arroyos y Esteros, claro, hacia Tomatí. Él era padre en Arroyos y Esteros. Sí, sí, El padre Fidel Maíz. Fidel Maíz. ¿Y él le escribía las cartas al mariscal o cómo era la historia? Una conexión muy fuerte había con el mariscal López. Sí, sí, él se encargaba de la redacción de muchos documentos, sobre todo ante la iglesia, ante el clero. Él se encargaba de eso. También señalan de que en algún momento también ayudaba a la elaboración de los documentos en protesta en contra de las fuerzas aliadas por ciertas cuestiones, por ciertas prácticas que ellos venían realizando. O sea, las notas oficiales del gobierno Él colaboraba en realizar. colaboraba Fidel Maíz con el mariscal con López. El Mariscal López, sí. Recuerdo en algún momento que grabamos en Arroyo y Esteros nos habían comentado eso. Todo arte sacro. Esta sería, en equivalencia, en un paralelismo, esto sería la Virgen de Cacupe. Sí, la Virgen de Cacupe es la Virgen de la Concepción. Y esta es una Virgen de la Concepción del siglo XVII. Tenían la costumbre de representarla completamente de blanco. Hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, le pusieron la capa azul. Pero anteriormente se vestía todo de blanco. O sea, lo que vemos ahí ya es por los años, Era blanco. Sí. pero eso era 100% Sí, blanco. 400 años también tiene, como que ya es hora que le agarre también un poco del color. 400 años. Y esta pintura es de la época también. Sí, los indígenas tenían la costumbre de hacer sus pinturas con extractos vegetales, frutas, flores, eso mezclaban y con eso pintaban el arte en las reducciones. La otra es Santa Rita de Casia, siglo XVIII, y la Virgen de los Dolores también del siglo XVII. Acá está la Virgen de los Dolores. Esto es del siglo XVII. Y siglo XVII. Esto está en pie todavía, esta partecita. Es el colegio seminario de los jesuitas. La sede del Congreso se construyó en esta esquina. La devolución de
de obras de arte por parte de la Argentina, me dijiste, se da en el año 2014. Y la última devolución de trofeos de guerra que recibe el Paraguay es de la Argentina en el 2014. Sí, en realidad no son devoluciones, son regalos. Regalos. Son ok. réplicas. Sí, Ok. los originales están en, los museos, en el Museo de Bellas Artes de Argentina. El pintor es argentino. El pintor es argentino. Ok. Esta es la fatídica rendición de Uruguayana.